Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Audio Anómalo. Es viernes 2 de julio, 23:07 de la noche, un poquito tarde arrancamos hoy, 9 grados 6 en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Les contamos que estamos desde Buenos Aires porque nos están viendo en todo el mundo a través de Instagram, a través de YouTube, nos pueden seguir por estas plataformas. Recuerden que estos programas salen los viernes a la noche, generalmente entre las 10:30 y las 11, más o menos a esa hora estamos, y quedan grabados en el IGTV de Instagram, y a su vez también nuestro community manager, nuestro gran amigo Gustavo desde Italia, lo sube después a YouTube, así que también nos pueden ver por YouTube. Obviamente en nuestros Facebook personales, en nuestras redes sociales personales también subimos el enlace para que lo puedan ver. Así que bueno, hoy tenemos un programa con Mariano esperándolos, a ver qué es lo que nos trajo preparado. Vamos a hablar un poco de todo, como todos los viernes. Y también les queremos contar que así como estamos en las redes sociales, nos gusta que nos vean en vivo, que nos vean ahora, así podemos interactuar cuando nos comentan, nos dicen qué es lo que les parece el programa, opinan sobre lo que estamos hablando. Les recuerdo que siempre pueden también opinar y dejar en los comentarios, tanto de YouTube como en Instagram, lo que quieren decirnos, lo que quieren contarnos y también sobre qué quieren hablar, sobre qué quieren escucharnos hablar, sobre qué quiere que hablemos, qué podemos aportar también nosotros desde nuestra perspectiva a los temas que tanto les pueden llegar a interesar. También les pedimos que puedan seguirnos, que puedan poner me gusta, que nos puedan tener como suscriptores en este nuevo emprendimiento que es YouTube. Y a su vez también que arroben amigos para que cada vez seamos más y estemos todos juntos en estas nuevas plataformas que son las redes sociales. Así que bueno, ahí lo estoy teniendo a Mariano, a ver si lo puedo enganchar para que se junte con nosotros. A ver, vamos a guardar un segundo. Es una noche fresca, no hace tanto frío como los días anteriores, pero está fresquito todavía. 9 grados 6, una semana de mucho fútbol, un fin de semana con mucho fútbol. Acaba de terminar la Copa América, ahí lo tengo a Marianito. ¿Cómo está, Mariano? ¿Todo bien? Bien, Hernán, ¿Me escuchas bien? ahí te escucho y viendo el final de Brasil con Chile, estábamos viendo eso. Sí, sí, estaba diciendo justamente que recién acaba de terminar el partido de la Copa América. Brasil está en las semifinales, le ganó a Perú, perdón, a Chile 1-0 y va a jugar con Perú, que es el otro semifinalista. Hoy se definió también una llave de la Eurocopa. Tenemos a la Nacional italiana en las semifinales que va a jugar contra la selección de España. Así que las dos madres patrias se van a enfrentar en una de las semifinales de la Eurocopa. Y por este lado de América tenemos el partido de Perú, como te decía, que le ganó por penales a Paraguay, y recién Brasil que acaba de eliminar a Chile 1-0 y se van a enfrentar en las semifinales. Las otras semifinales, te cuento, Mariano, mañana tenemos la Eurocopa, se va a definir también quiénes van a participar en las semifinales. Por un lado juegan Ucrania con Inglaterra y por otro lado tenemos el partido de Dinamarca con República Checa o Chequia, como se dice ahora, que tenemos países nuevos, Chequia, Países Bajos, ya no son más los países que conocíamos, son otros nombres. Y en la Copa América tenemos el partido que se va a jugar entre Uruguay y Colombia mañana en primer turno y después en segundo turno, el que más nos interesa, Argentina con Ecuador. Así que esos serían los partidos que nos quedarían de cuartos para ver quiénes acompañan a Brasil y a Perú acá en América y a Italia y España en Europa. Pero bueno, ya tenemos un panorama de fútbol bastante interesante. Sí, la Te veo verdad con que sí, sueño. estamos con mucho sueño por ver tanto fútbol. ¿Dormiste poco? Hemos dormido poco. El Bueno, frío, está bien. que parece que no va a ser tanto este fin de semana como esta ola polar que le atravesó toda la Argentina. Hay un buen pronóstico para mañana y el domingo. Hoy por cierto, no ha hecho tanto frío, ¿verdad? No, estaba diciendo eso, que fueron días bastante frescos los que tuvimos. Hoy a la mañana hizo un poco de frío, pero no fue el frío que estábamos teniendo. Hoy, de hecho, a la tarde subió a 16 grados, por ahí estuvo linda la tarde, tuvo sol, tiempo un poco mejor que el que veníamos teniendo y se espera este fin de semana que sea parecido. Ojalá que así sea. Así que bueno, Mariano, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué tenés preparado para contarnos? Después vamos a hablar un poquito de Borges, sobre el humor, un hombre que tenía mucho humor.
siempre se considera que los intelectuales, con su solemnidad y una figura tan importante, tan trascendente como la del escritor argentino y universal que ha sido Borges, pero ha tenido un gran sentido del humor y bueno, sus anécdotas, de las cuales ya parte, también es parte de su obra y ha sepultado también esas anécdotas, han sepultado mucho y han embarrado mucho su historia, porque hay que leer ese colosal escritor, lo que nos ha aportado, sus cuentos y su poesía, pero tantas entrevistas que ha dado, tantas charlas que ha dado, que hay otro Borges, el otro Borges, como decía él, al que le pasan las otras cosas, también era un hombre, contar un poquito quién era Borges y sobre todo hablar de su humor. El humor de Borges, vamos a hablar hoy más adelante, Hernán, en un día donde mañana es el día del locutor, 3 de julio, donde también se festejan el aniversario de Astor Pantaleón, que murió prácticamente el mismo aniversario que el de nuestro padre, casi la misma fecha del mismo año, el 2 de julio y el 3 de julio. Piazzolla, es el año de Piazzolla, porque aparte Astor hubiera cumplido 100 años, Hernán. Sí, eso es lo que te tengo preparado, porque el día 4 de julio, es decir, pasado mañana, el domingo, se cumpliría fecha de aniversario de su muerte, del año 92, 29 años de la desaparición de de Piazzolla, así que vamos a hablar un poquito de Astor después, vamos a contar un poco qué hizo, cómo se crió, dónde fue su obra, algunas anécdotas pequeñas también de su historia. Vamos a hablar un poco de quizás el músico más importante de la historia de la Argentina, ¿eh? Y uno de los más trascendentes a nivel internacional, quizás uno de los más, porque todavía prevalece y porque ha triunfado con una persona innovadora, Piazzolla, y bueno, un hombre que ha revolucionado la música, que en su momento fue muy discutido, y como todo acá, como todos, y tuvo que, lamentablemente, murió muy joven, si se pone a pensar uno de lo que vive la gente, prácticamente a los 68 años murió, 71, 70 años, 69 años, muy joven. Y bueno, un hombre que revolucionó la música, con sus quintetos, con sus sextetos, con el jazz que le aportó el tango, tantas cosas, Hernán. Y bueno, viendo fútbol, mucho fútbol, nos ha piacevole molto l'Italia, la azzurra oggi ha giocato de Blanco, e bueno, una partita molto, molto speciale perché è arrivato allo quarto di finale della Champions europea e è otra Italia, un'Italia molto bellissima che gioca, che tiene un gran giocatore e un gran dirigista que sei Lorenzo Insigne, Hernán, es un 10. Para la gente que dice que no se juega con 10, Italia juega con 10, con el 10 típico, con ese que vendría a ser el Beto Alonso, Bocini, Bayo, Rubén Paz, Riquelme. Bueno, Italia lo tiene. A veces lo ves a Brasil que lo tiene con Neymar, pero se va mucho para la izquierda. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la función del 10, vamos a hablar un poquito de la actualidad, vamos a hablar un poquito no vamos a hablar de las vacunas, ni de los muertos, ni de las dosis que hay que aplicarse simultáneamente. Un poco se está aclarando el panorama. Hay poca aplicación y mucha vacuna, ha llegado cualquier cantidad de millones de vacunas y falta aplicarlas. Bueno, eso tiene que empezar porque está nada más que el 8%, casi 9% de la población con 2 dosis. Y yo creo que a medida que esto pase las semanas, esto tiene que ya inmunizarse y la cosa tiene que cambiar y revertirse, por más frío y por más pandemia que haya, un poco tienen que bajar estos valores, estas 600, 500 muertes, tratar de evitarlas, y hoy por suerte bajaron a 20.000 los casos, Hernán. Se mantiene y están un poco en descenso, pero lo importante es que la gente se inmunice, que tome conciencia. Y yo creo que va a haber una escalada grande de vacunación, debería haberla, pero bueno, estamos también con el tiempo. Seguramente en la primavera estaremos bastante bien parados. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos el espejo de lo que pasa en Europa, ¿no? Y eso hace que también tengamos esa posibilidad de ir viendo qué es lo que pasa en el hemisferio norte para poder aprender de eso y no repetir algunos errores que, lamentablemente, por más que te tenga buena voluntad, a veces es imposible no cometerlo porque esta pandemia no tiene esta parte tan simple de saber qué es lo que puede ser, qué es lo que puede reaccionar el virus de una manera o de la otra, y así que bueno,
Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el correr del tiempo, con la mayor vacunación posible, y bueno, ver si podemos revertir un poquito y volver aunque sea un ápice de lo que era nuestra vida anterior, más normal, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, Mariano, te dije que te iba a hablar de Piazzolla, te quería contar que Astor Piazzolla, bueno, como decíamos antes, se cumpliría el domingo, se va a cumplir en realidad el domingo, 29 años de su desaparición física. Murió un 4 de julio de 1992, una personalidad muy, muy importante de la música, sobre todo conocida internacionalmente, mundialmente. Es un músico del cual uno puede ir a cualquier disquería en cualquier parte y encontrar un disco de Piazzolla hoy. Es muy reconocido, por eso decía que podía llegar a ser capaz uno de los músicos más importantes de la historia argentina. Él nació en Mar del Plata, Mariano, nació en el año 1921, ¿no? Que si no me equivoco, me parece que sí, en 1921. Y cuando Piazzolla era muy chico, él tenía apenas 3 años, toda su familia se mudó a Nueva York, se fueron a vivir a Brooklyn, al pleno centro de Nueva York, y ahí es donde empezó a tener problemas físicos, donde tenía algunos pequeños inconvenientes para desarrollar deportes, para relacionarse un poco con otros chicos, y así fue como se acercó a la música. Su padre fue un propulsor de que él fuera músico, porque veía que le interesaba mucho aprender y poder tocar algún instrumento. Bueno, básicamente lo que hizo toda su vida fue tocar y perfeccionar su música, componer y tener ese don tan particular. Es una historia muy linda, Mariano, que habla de que cuando vivía en Nueva York, el padre lo llevó a conocer a Gardel, cuando estaban grabando El día que me quieras en Estados Unidos, en Nueva York precisamente, y Gardel, porque no sabía casi hablar inglés, tenía muy, muy poco vocabulario y no se sabía, no es como ahora que hay tantas aplicaciones y todo lo que tenemos como para comunicarnos, lo llevó de compras a Piazzolla chiquitito y al padre, se fueron juntos a comprarlo, acompañaron a Gardel a hacer una especie de tour de shopping, y Gardel lo invitó a la grabación de la película, y Piazzolla estuvo con Gardel. Es más, en un momento de la vida de Astor Piazzolla, cuando era muy jovencito, estando en Nueva York, Gardel le ofreció que lo acompañara a sus giras como músico, pero era, imagínate que era apenas un niño, apenas tenía más de 11, 12 años, y bueno, el padre obviamente no lo dejó, y quedó una relación trunca ahí, pero a su vez también hay una gran mano del destino, por decirlo también de alguna manera, es que Piazzolla se hubiera enganchado en esa historia de acompañar a Gardel, hubiera ido a la gira de Medellín, de Colombia, donde Gardel pierde la vida, y podría haber sido parte del vuelo donde Gardel perdió la vida, y Astor Piazzolla siempre trataba de bromear con esa circunstancia y trataba a veces de hablar, y ha escrito hasta notas donde le habla a Gardel y le agradece que no lo haya llevado a esa gira. Bueno, con el correr del tiempo empezó a tener diferentes agrupaciones, a tener diferentes módulos musicales en los cuales él experimentaba con el tango. Él decía que le aburría el tango clásico de Compadrito y de Farol, que buscaba otras fusiones para encontrar en el tango una punta de un ovillo en el cual pudiera expresar un montón de ritmos, un montón de melodías y un montón de vertientes musicales, como lo hizo con el correr del tiempo. Y bueno, llevándose la música a Europa, logró fusionar mucho con el jazz, con lo que era la música típica europea de esos momentos, y logró esos grandes tangos, esas grandes canciones, por decirlo de alguna manera, más allá de lo que eran los tangos, y bueno, al día de hoy sigue siendo reconocido como el gran compositor y creador de músicas como lo fue, ¿no? Me parece también que es bueno tratar de volver a ponernos un poco en contexto del tiempo y de la época, donde vos dijiste muy bien que era alguien controversial, que era discutido en el ambiente del tango, era alguien que la gente no quería mucho que ese tipo de música prosperara, que le gustaba el tango más tradicional, eran conservadores de la identidad del tango criollo, y bueno, Piazzolla siempre se hizo cargo de esa transgresión,
y dijo también que tenía ganas de encontrar en el tango esa música que los identificara en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que el tango no se quedara en ser el mismo con el correr de los años, sino que evolucionara hacia esa música como lo hizo él y como se juntó también después, mucho más adelante, con letristas también revolucionarios como fue García Ferrer, como fueron Horacio Ferrer, perdón, García Ferrer, Horacio Ferrer y muchos de los grandes letristas que lo acompañaron. Así que bueno, Mariano, era eso, hacer una pequeña pincelada sobre lo que fue este personaje tan importante de la cultura argentina y que hasta el día de hoy es muy reconocido en el mundo y por muchos artistas, sobre todo, que es lo más importante y lo más difícil. Ya lo creo, ¿no? Un revolucionario, un tipo adelantado, un tipo que sufrió mucho porque fue muy cuestionado por la Guardia Vieja, fue muy resistido, fue totalmente blasfemado, decían que eso no era tango, mientras él estaba revolucionando toda esta música popular y algo tan sensible como el tango, y él hizo todos los pasos, porque él fue acompañante de Pichuco, él estuvo en la orquesta de Aníbal Troilo, él hizo tango clásico, él hizo el viejo tango, y después él le encontró la beta, lo revoluciona, poniéndole jazz, poniéndole blues, poniéndole un poco de música clásica, poniéndole quintetos, poniéndole armonías, poniéndole un ritmo y una impropia casi de música clásica, y ahí está, en cualquier bacha del mundo, como lo has dicho vos, está algo de Astor, que ya está dentro de los clásicos. Pero bueno, Piazzolla fue un revolucionario incomprendido que por suerte triunfó en el exterior y después con el tiempo, tuvo que pasar mucho tiempo para que llegue el reconocimiento y para que las aguas se ablandaran y para que las asperezas, las grietas, que ahora famosas grietas que estamos, y esa fue una de las grandes grietas de la historia argentina, la del tango, la de Piazzolla, que le Sí, y echaban la también te culpa de digo, todos los males. era un gran admirador, como dijiste también, de la música clásica, era un gran admirador de Bach, y a él le gustaba mucho esto de fusionar un poco la cantidad de música que había escuchado clásica con el tango, y ha hecho obras que son a veces muy difíciles de comprender para uno, pero que los estudiosos de la música y los entendidos dicen que son obras de arte, ¿no? Y bueno, la verdad que, como dijiste vos, el haber luchado tanto para evolucionar con un ritmo, casi que lo llevó a generar otro género musical, ¿no? Que es el tango Piazzolla. Es el tango como sus grandes discos, como Libertango, como tantas otras, Dios Nonino, canciones que son ya íconos de la cultura nacional. Sí, también cómo cuidó y cómo con Ferrer han puesto una música y una balada. También Miguel Ángel Treyes interpretó muy bien, el Negro Lavie, cómo llevaron el tango con Piazzolla en el mundo, hicieron una marca registrada y creo que una de las mujeres que mejor lo cantó y que él era su fetiche y la fue preparando fue a, Amelita Baltar, con su legendario, un revolucionario, un tipo que muy innovador y bueno, nos sigue sorprendiendo esa música y ese genio y bueno, y desde ya nunca dejando de admirar al maestro Pichuco, ¿no? Ujú. Entonces, para él, para Astor, que es como lo que se dice, nadie es profeta en su tierra hasta que llega el momento y son todos cuestionados, y otro argentino que tuvo que padecer muchísima, pero muchísima penuria acá en la Argentina, el reconocimiento llegó casi tarde y podría decirse incluso después de su muerte. Y lo que vos hablabas, él participa de Canillita con 8 años en una película de Gardel. No de, Ujú. con 9 años, creo que es la que vos citás de Nueva York, él está haciendo de Canillita un cameo, como le dicen los españoles, un pequeño, Sí. y bueno, hay fotos de eso. Si buscan Gardel con Piazzolla, él es Astor, está de Canillita, de la edad de 9 o 8 años, y está la foto de la increíble historia de dos de los grandes íconos del tango que se cruzan por esas cosas como las películas de Volver al Futuro o de Forrest Gump, ¿no?
Sí, bueno, de hecho es lo que te contaba, en una de las escenas aparece porque como lo habían citado como lo habían invitado a ver las grabaciones de la película, él fue con su padre y le ofrecieron estar en la película haciendo, como decís vos, un papel secundario, un cameo, y está en una parte como un canillita y se lo ve, y está en las grabaciones donde se lo ve a Piazzolla tan chico, ya en el ambiente del cine. Y mirá qué loco, la otra vez, ¿te acordás cuando hablábamos de Frank Sinatra? También contábamos que las actuaciones de Gardel lo había ido a ver y que Gardel le había comentado que tendría que haber seguido con la música y fue uno de los impulsos para que continuara con su carrera. Así que mirá, el mito de Gardel acompañando a dos históricos de la música contemporánea como fueron Frank Sinatra y Astor Piazzolla, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero la verdad es que son grandes que no, a veces en el instante no nos damos cuenta de que están haciendo la revolución que están haciendo para todos los tiempos, que es gente, artistas que vienen a quedarse por muchos años. Ujú. Y saludamos en este momento a toda la gente que se unió, Hernán, como a Fede, como al maldito Bruce Wayne, a Nora que lo ve grabado hoy, o a Mabel que lo ve en diferido en media hora, las cosas que pasan y toda la gente que nos pinche, y le agradecemos cada pinchecito que le dan ahí en Instagram, en historias y que nos pueden ver y las reproducciones nos alimenta para poder seguir en este invierno porteño, bastante frío, gélido, que no va a ser tan cruel como ha sido esta semana, que ha sido una de las semanas más frías de los últimos 16 años, un invierno durísimo. Así como en Canadá, Hernán, ha muerto muchísima gente. En Canadá, uno de los países más fríos del mundo, ha muerto gente de calor. Es como que el mundo está con esto del que después de esta pandemia lo que viene es el calentamiento global, sí o sí, que ya no, ya lo hemos maltratado tanto que ya no resiste más nada. Bueno, en la Antártida se registró el pico de calor más grande en febrero de este año, ¿no? Se llegó a los 20 grados. Así que imagínense que estamos un poco complicados con el tema climatológico. En Europa hace mucho calor, nuestro corresponsal Gustavo, que le mandamos un beso grande, y tenemos que explicar esto, de que en Europa nos contaba que hay una ola de calor muy importante, que así fue un verano es un verano muy cruento también. Y bueno, déjame agradecerle, dice Fede, dice Mariano, yo a Fede lo vacunaron, dice, ¿y vos estás vacunado? Sí, estamos vacunados los dos, ¿no, Mariano, también? Uh, y Por suerte. AstraZeneca me mató, Fede. Estuve un día y medio, 2 días, la pasé mal. Pero bueno, hoy me contaban dos chicas en la panadería que estuvieron en la cama con la AstraZeneca, como que levantan A mí, fiebre. Yo con el tafirol no levanté fiebre, pero tenía el cuerpo afiebrado, el cuerpo dolorido, pero todos los que se han dado AstraZeneca es fuerte, y Sputnik también, la gente joven. Esperemos que la segunda dosis sea un poco más benévola, después veremos, pero hay que a mí la vacunarse. Fede, verdad, te felicito, estoy contento. ¿Qué te dieron a a vos, mí, Fede? a mí la verdad que no me hizo casi nada. Tuve una pequeña reacción así como de cansancio a la tarde, me la dieron a la mañana, a la tarde, y después nada, no sentí nada. Tuve suerte por suerte en esto, de que me dieron la AstraZeneca y no tuve Oh, ningún esa problema. Nora, la Santa Nora, una de las No, personas más encantadoras de la Tierra, nuestra querida y amiga Nora. le mandamos un beso a Norita también. Un beso a Mabel, Che, dijiste estaba que me dice diciendo que yo nunca la que le saludo, me vacunaron a dice Nora, Mabel que yo el no la segundo saludo. refuerzo hoy lunes. Mariano dice Mabel que yo no la saludo, la voy a saludar a Mabel, pero no sabía que lo veía, porque yo saludo a los que me aparecen acá y Mariano dice que lo ves grabado, así que bueno, le mandamos un beso grande a Mabel también y a todos los que nos ven grabado, que a veces me dicen que no los saludo, pero es difícil a veces saludar a los que nos ven grabados porque no los tengo acá para verlos. Así que bueno, igual están saludados todos. Y bueno, contanos que ibas a hablar de Borges, del humor de Borges que nos trajiste preparado para hoy. No, que Borges está considerado un escritor muy serio, muy solemne, como es el tótem, lo máximo de la literatura argentina. A veces uno, y como ha hablado de temas tan importantes, tan diversos, pero Borges ha tenido una fina ironía, como dice en uno de sus poemas, que le dice en que la ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche por la ceguera, que nadie rebaje a lágrima reproche la ironía, la fina ironía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿sí? Estoy citando de memoria.
Me parece que estás asistiendo a algo con las chicas de la panadería. Jajaja, Mariam. Fede. Un abrazo, Fede. Bueno, tenía mucha ironía, manejaba esa ironía británica que él había heredado de su abuela. Recordemos que la abuela era una mujer inglesa, que él habló primero inglés que castellano, que de la familia del padre eran los Haslam. Él estaba muy contento de tener esa sangre ancestral. eh, y sobre todo que después él fue un hombre muy tímido, esa tartamudez que tenía, su ceguera, pero era un hombre muy jovial, que estaba todo el tiempo y estaba escuchando conversaciones, Hernán, sobre el humor de Borges, un lindo libro, y la cantidad de anécdotas que ya se sepultan, ¿no? Acá, Borges y el humor de Borges, un libro de Roberto Alifano, que vamos a hablar de otro libro de Roberto Alifano, que fue un hombre que lo acompañó, un hombre que ahora está en México, que fue director de proa y que iba a comer todas las noches de grande, y fue muy amigo de Pablo Neruda, pero muy amigo, y fue una de las pocas personas, después vamos a contar, de Roberto Alífano, cuando Neruda muere, él va a Isla Negra, y dice que había 7 personas en el velatorio de Neruda, estaba la hermana, estaba Matilde, y dice que fue algo dantesco, porque recién había estado el golpe de Pinochet y estaban quemando la casa, fue algo dantesco, siempre lo cuenta Roberto Alífano, y Roberto Alífano estuvo muchos años como asistente de Borges, estuvieron traduciendo unos poemas de Hermann Hesse, hablando de la Divina Comedia, pero él nunca pagaba el grabador, y él recopiló miles y miles de anécdotas. Y nosotros no nos podemos imaginar la gracia que tenía, el humor, lo que se buscaba. En los diálogos, él estuvo como 30 o 40 años, 30 o 40 años, está entrando una llamada que tenemos que... No pasa nada, se escucha igual, se escucha igual. Bueno, que en eso te estaba hablando de Roberto Alífano, que él estuvo leyendo permanentemente la Divina Comedia y traduciéndola. Pero bueno, lo de Borges es increíble, su sentido del humor, su destreza, su encanto y las anécdotas, que son miles, que ya las anécdotas empiezan a relacionarse y a correr con el tema de todo lo que ha pasado, ¿no? Y una de las anécdotas que le puedo contar a Hernán es que el día que muere el Che Guevara, a los estudiantes le dicen, mire Borges, estamos por irnos, porque él estaba dando clase en la universidad, le dice, nos estamos yendo porque en este momento nos estamos yendo. Y le dice Borges, bueno, yo voy a seguir haciendo la clase, discúlpenme. No, nosotros nos vamos, esto, lo vamos a dejar. Mire Borges que nos vamos. Y él le dice, bueno, váyanse, yo voy a seguir dando clase, no hay ningún problema, yo no estoy enojado ni nada, váyanse, le decía. Y dice, mire Borges que vamos a apagar la luz. Y él le dice, mire que yo he tenido la precaución de ser ciego para este momento. Una rapidez increíble. Cuando le dice una señora a Borges en la calle, le dice, lo para en el medio de la calle, en el medio de la avenida, de la calle, pasando los autos, y le dice, ¿usted es Borges? Y entonces le dice, no me dijo si usted es Borges. Y le dice, pues estamos, el ciego le pregunta, ¿estamos en medio de la avenida, están pasando los autos? Sí, le dice. Dice, pero si no nos corremos voy a dejar de serlo. Una rapidez para contarlo, una rapidez para hablar. Cuando le comentan, pero en la entrevista le comentan y le dicen, ¿sabe que en esto de la guerra de Malvinas, Galtieri quiere ser como Perón? Y le dice, qué ambición más bajita o qué ambición más humilde, por Dios. Era para contestar una rapidez lo que tenía él. O cuando un muchacho le dice, mire Borges, yo lo admiro mucho, pero yo soy peronista, y le dice, bueno, yo también soy ciego, no se haga problema. Una rapidez para contestar, con una rapidez para mofarse, como se mofaba, ¿viste? Un tipo, un adelantado a la época, un adelantado para todo lo que de su humor, que pocos conocen. Era muy mal hablado, una memoria increíble, Hernán, una memoria prodigiosa. Yo creo que fue Funes el memorioso, fue él.
tenía una capacidad para hablar en alemán y citar a Heine, y de ahí pasar a un tango, a un verso de Carriego, hablar de la historia anglosajona en el mismo momento, decir de dónde, ahí deriva, estudia de dónde deriva la palabra gaucho, de gaullo, si viene de Brasil, que hay 12 etimologías, 12 definiciones, y él dice que lo que le preocupaba a él, que él se queda con la historia de que de Sarmiento, ¿no? La historia de Sarmiento que venía de guacho, de gaucho, pero una cultura tan vasta, tan enriquecedora, tan potente, tan abarcativa, tan general y tan impresionante que nos sorprende muchísimo, muchísimo. Entonces, les voy a leer una anécdota genial sobre el pintor argentino Petoruti, y dice: después de un diálogo público que mantuvimos con Borges sobre Evaristo Carriego, en compañía de Pablo Endelstein, fuimos a cenar en un restaurante, y Borges no habló no muy bien del pintor Emilio Petoruti. Era una persona fácilmente egoísta, recuerda Borges, vivía en París, lo fue a visitar Azul Solar. Espera un segundito, ¿no? Espera un segundito, corta. Bueno, tuvimos ahí un inconveniente. A ver si ahora lo volvemos a conectar a Mariano, para que tiene problemas de conexión, porque quedó ahí girando la ruedita. Nos estaba hablando de Borges, del humor de Borges. Ahí te tenemos de vuelta, Mariano. Sí, Ahí está. bueno, Estabas esperá que contando subo. que habían ido a comer al restaurante y Borges estaba hablando mal de Petoruti y había ido a ver a Azul Solar. Sí, era una persona fácilmente egoísta, recuerda Borges, vivía en París, lo fue a visitar Azul Solar, dice, y Azul Solar no le abrió las puertas por temor a que le pidiera algo. Petoruti en París no le pidió, entonces, ¿tan era así? Pregunta Endelstein. Sí, dice Borges. Petoruti lo podría haber ayudado a Azul, pero no lo hizo. No sé, yo de pintura no entiendo mucho, le dice Borges. Nora, mi hermana, me decía que él se creía el inventor del cubismo antes de Picasso, por Petoruti. Para demostrar eso le ponía a sus cuadros fechas anteriores. Ahí está, de esquina. Al salir del restaurante se levanta una de las mesas un señor para saludar. Un muchacho se levanta a saludarlo a Borges, cuando encima dice: soy sobrino del pintor Emilio Petoruti, y en nombre de mi tío, le dice, que lo admiraba mucho, quiero besarle la mano. Y en la calle él le dice a Borges: mire lo que son las casualidades, Borges. Usted no lo recordó bien a Petoruti, y él, al parecer, él lo quería mucho. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un amor no correspondido lo tiene cualquiera, contestó Borges. En esa rapidez y en esas coberturas que pasaban, son inagotables las anécdotas, ¿no? Y la rapidez para contestar, porque él siempre acompañaba con un caramba la epifanía de encontrar ahí la ironía. Ah, caramba, dice, usted, dice, no se vaya a decepcionar, dice, yo no he leído ningún libro, ¿cuál me recomienda para ser más sabio? Y yo creo que, yo le diría que siga así. Y así era rapidísimo para contestar permanentemente, con un gran sentido del humor. Recordaba mucho los chistes que le hacía su padre a su madre, que su padre estaba ciego y lo venían a visitar y estaba tirado en la cama y dice: ¡ah! Jorge Guillermo, ya está entrenando para ir a la Recoleta. Y él se reía y se mofaba de medio mundo. En el libro Borges, de Bioy Casares, porque con Bioy, cuando Bioy era joven y cuando estaban haciendo Bustos Domex, y cuando estaban todas las noches ahí en la Recoleta y se juntaban a cenar en lo de Bioy, no perdonaban a nadie, no dejaban títere con cabeza. Y hay muchos, por eso ese libro, hay muchas malas palabras, muchos insultos, muchas cosas que es gente que se sentirá ofendida, pero bueno, él tenía sus predilecciones. Borges siempre se ha mofado de Juan Ramón Jiménez, se ha mofado de Gardel, se ha mofado ha sido despiadado ni que hablar en la política con el peronismo. Él habla de Irigoyen, de Alem, habla de
bueno, de Lugones, y él tenía sus predilecciones, pero de muchas cosas no sabía, y él en un momento se convirtió en un oráculo. Pero todo él buscaba una etimología, de dónde provenían esas palabras, como le decía, de la palabra guacho, que derivaba gaucho, de lo que decía, de lo que había pasado, eh, pero se acordaba de memoria canciones y letras del siglo XX, del tango, tangos arrabaleros, tangos que prácticamente han desaparecido. A él lo que lo volvía loco era la rima, la rítmica, la elaboración, alguna cosa que le habían contado y lo había sorprendido. Macedonio tenía muchísimo humor, él sufría mucho, en las noches tenía mucho insomnio, tenía muchos problemas con las muelas. Borges sufría mucho con la dentadura, tuvo 8 operaciones sobre su ceguera. Fue una persona que se valió prácticamente sola toda su vida, que lo acompañó su madre hasta los 75 años. Cuando a él le dan el pésame, y había una señora que estaba muy fastidiosa, y le decía, pobre doña Eleonor, casi 100 años y se nos viene a morir, pobre doña Eleonor, casi 100 años y se nos viene a morir, era que... Y entonces ya estaba podrido Borges, y le dice, señora, yo no sabía que usted era fanática del sistema decimal. La rapidez hay miles y miles de anécdotas que nos cuentan de que un Borges divertidísimo, de un Borges que no se tomaba en serio, de que era una bestia porque hablaba y le surgían las palabras en francés de Verlaine, de Mallarmé, citaba, corregía la rítmica en francés, después hablaba y citaba en alemán, que él decía que era el único idioma que él había logrado conseguir, porque el otro, tanto el inglés, el castellano, el portugués y el francés, no se lo tuvo que ganar. Él quiso leer a Schopenhauer y él se pone a estudiar alemán, y él es el único idioma que él estudia, los demás los vivió, los mamó, los sabía, y una persona con una capacidad infinita, pero infinita y sorprendente, que no nos deja de sorprender de su recuerdo, de su memoria, de su rapidez, de ese escritor tan cosmopolita, que también como tan incomprendido, que llegó a triunfar, a atravesar culturas, civilizaciones, y que logra estar en todos lados y ser el escritor del siglo XX. En Italia lo pararon una vez en un viaje a Italia, y le dicen que había 20, mire Borges, hay 20 intelectuales italianos que lo están proponiendo para el premio Nobel, y le dice, le cambio 20 italianos por uno sueco. Una rapidez que en el acto no eran cosas elaboradas o preguntas, sino que en el mismo momento, cuando él da charlas, él está diciendo y corrigiendo y pensando. Una persona muy iluminada, que terminó estudiando anglosajón antiguo, por cierto, con María Kodama, que es antes que el inglés antiguo, que es el sajón, una lengua nórdica muerta. Nos sorprende, yo escucho conversaciones, charlas, escucho permanentemente conferencias, y escucho de que habla en latín, y cita a Plutarco, y cita que está mal escrita, la suerte está echada, ya está lea, la frase en latín de Julio César, la suerte está echada, que no fue así, o pasajes del Quijote, o que cuando iba a la calle México, en el tranvía, todos los días recitaba y estudiaba un poema de la Divina Comedia. Una cosa que es sorprendente, tener esa capacidad anormal de tanta memorización, aparte de su talento, de su sabiduría, también de poder tener esa literatura tan sintáctica, porque en Borges no hay nada de más. Una vez dijo Fernando Savater que es como 1 kilo de carne, porque dice no hay nervio, dice no hay hueso, no hay grasa, es todo puro, no sobra nada, está lo más importante, como por eso nunca jamás en la vida escribió una novela. Aunque algunos digan que El hombre de la esquina rosada tiene muchas hojas, sigue siendo un cuento, o vendría a ser una novela, pero nunca escribió una novela. Borges no se hubiera permitido, como los franceses o como un novelista, que
que el protagonista está tomando tostadas con café. Era todo lo importante estaba en la agilización de esa literatura, que no solamente era ágil, era sintaxis, era la potencia de ese cuento. Por eso es sorprendente cómo él tenía en los apellidos, cada gente que se le acercaba a él le decía un apellido y él ya tenía un árbol genealógico, una etimología para la palabra, una rima, el ritmo, el origen, la cultura, cómo se burla. También hay que tener mucho talento y mucho, para tener ese humor hay que tener mucho conocimiento y mucha sabiduría, por cierto. Y desde luego le dicen, me parece que a 100 años de soledad le faltan 50 años este muchacho Márquez. Pero a mí la que más me gustó y que siempre la cito en algunos talleres es que va a Vargas Llosa y va a la casa y Borges vivía en una humildad espartana. Hernán en la calle Maipú, con Fanny, con el gato Beppo. Beppo que le había puesto por Lord Byron o por Shakespeare, por un personaje de Lord Byron, creo. Y era un departamento de 2 ambientes. Y ahí en ese departamento de 2 ambientes, muy humilde, con esta chaqueña, analfabeta, vivía un hombre ciego, grande, que era admirado en todo el mundo, que era leído en todo el mundo y citado. Y cuando fue Vargas Llosa, le hace una entrevista y le dice, Borges, usted no puede vivir acá, hay una gotera, le dice. En el departamento había una gotera y había una palangana. Y Borges no le contesta. Pero Borges, usted es una eminencia, usted no puede vivir así tan austeramente, usted tiene que estar en mejores condiciones, usted es una de las personas más importantes del mundo, le dice, no puede vivir usted no tiene que vivir acá, le dice. Bueno, Borges no le contesta y se queda un poco enojado, reacio, y al otro día le preguntan qué tal el encuentro con Vargas Llosa. Mire, vino, y Borges le contesta y le dice, mire, vino un peruano el otro día, que me parece que más que escritor tenía una inmobiliaria. La verdad que era una rapidez, un ingenio, no nos deja de sorprender Borges, pero un hombre divertidísimo, un hombre que le gustaba estar acompañado para contar anécdotas y que le contaran historias y anécdotas y recordaba, pero bueno, él verdaderamente... uno es leerlo y otra cosa es escucharlo. Cuando uno lo escucha, porque al leerlo uno dice, bueno, él está preparándose para, y quedamos atónitos con la sabiduría, pero él cuando se da un diálogo coloquial en una charla, es como vierte cómo una cosa trae a la otra, cómo cita un lugar antiguo de Irak con un malevo, con Urania, con los malevos que él no llegó a conocer, que le contó Carriego, o que de esa Palermo que ya no existía, y cómo recuerda, y la sabiduría y el conocimiento, y yo me acuerdo que lo vi una vez, tuve una charla y citaba permanentemente, era una fuente inagotable de memoria y una materia gris increíble. Este hombre que murió hace poquito, se cumplieron 35 años, como la obra de arte de Maradona, murió en el 86, año muy querido para la Argentina, porque por cierto ganó su primer Oscar con la historia oficial, Argentina era campeona del mundo, Maradona hacía ese gol, y nos dejaba en Ginebra a los 86 años, víctima de un cáncer de hígado, uno de los escritores más importantes que tuvo la historia universal, y nuestro orgullo intangible argentino, que ha sido ya ni siquiera cuestionado, por suerte. En los laureles de la patria cultural está el gran Jorge Luis Borges, para siempre. Allá, en esa lápida en Ginebra que está escrita en Northumbria, en un idioma sajón, de una guerra, de una batalla del siglo XI, para darse cuenta, donde él estaba muy orgulloso de sus ancestros que habían combatido, que habían muerto por la patria, su abuelo. Nada, Hernán, sino que hay que leerlo a Borges, pero también nos están sepultando las anécdotas, aparte de su colosal obra, de su literatura, de su obra tan importante. Borges nos conmueve con el humor. Por eso creo que traten de buscar anécdotas, historias de Borges, y estos libros, el humor de Borges, que tenía mucho humor, porque él venía de una rama él había leído mucho a Bernard Shaw, que manejaba muy bien la ironía, y también la ironía inglesa, la de Chesterton, que él fue un gran admirador de Kyle Gilbert Chesterton. Bueno,
Hernán, me voy, pero sabes que aparte hubo una linda nota en página 12 recordando a Juan Ford, y la otra vez estuvimos recordando a este escritor de 61 años que nos dejó el Día del Padre, y que todos estamos muy conmovidos, y que él escribía esa última página de los viernes, donde podía estar María Félix, Wittgenstein, Sándor Márai, cualquiera era una excusa, cualquiera una excusa. Él trataba de armar esa redacción y una historia, y dice historia verdadera, ese 80% verdadero. Él ponía matices, detalles, armaba la historia como un orfebre. Y era hace 20 años que estaba viviendo en Villa Gesell, lo llevó Guillermo Sacomano. Guillermo Sacomano en un artículo en página 12 lo despide, eran muy amigos, convivían en Gesell. En Gesell hay 2 librerías, él después a lo último se va. Usted conoce lo que es Gesell, pueblo chico, infierno grande, cuando no hay temporada, pero él iba a la playa todos los días a caminar, todos los días con su perro, estaba alejado del estrés, estaba muy enfermo, Juan Ford, y voy a leer este hermosísimo párrafo que lo despide después de una nota larguísima y grande, que le dice: y también te gustaría que contara al almacenero, buen lector, cuando fui a comprarle una botella de whisky, me contó que el hijo le preguntó quién era el finado del que hablaba todo el pueblo, todo, y le dijo que si quería averiguarlo, que te leyera. Esta anécdota, además de probar la eficacia de escribir, de darle un sentido a tu escritura, te copiaría y nombrar a todos, cada uno de los que vinieron a despedirte esa tarde, una banda que te adoptó. Le decía el almacenero quién era el hombre que había muerto, que había tanto revuelo en el pueblo el otro día. Te lo decía, por lógica etaria, me tocaba partir antes, así que a vos te tocaría escribir sobre mí. Jodíamos con el asunto. Quiero que me dediques un viernes, te contestaba. Quedamos en que el que le tocara escribir al otro, el que se fuera primero, citaría ese poema de Auden. Ganaste, perdí, me toca transcribir esos versos a mí. Y los versos son los siguientes, los de Auden. Detengan los relojes. Creía que el amor perduraría por siempre. Me equivoqué. No precisamos las estrellas ahora. Apáguenla todas. Empaquen la luna y desmantelen el sol. Drenen el océano y barran los bosques, porque ahora nada será como antes. Este es el recordatorio para el queridísimo Juancito Ford. Nada será como antes, que lo despide Guillermo Sacomano con los versos de Auden. Bellísimos. Detengan los relojes. Creía que el amor perduraría por siempre. Me equivoqué. No precisamos las estrellas. Ahora apáguenlas todas. Empaquen la luna y desmantelen el sol. Drenen el océano y barran los bosques, porque ahora nada será como antes. Hernán, nos vamos y esperemos tener un muy feliz cumpleaños para su hijo, mi sobrino, el día 7, San Fermín. Que la selección mañana a las 10 pueda pasar un pasaje más y llegar a semifinales nuevamente en la Copa América. Y que tengamos un frío más benévolo y que estemos más vacunados. Hernán, este es mi deseo, y que tenga un muy buen fin de semana. Bueno, Mariano, sí, igualmente para vos, para todos los que nos ven, nos escuchan. Y como decimos siempre, desde los Instagram personales tenemos este programa que queda grabado en el IGTV. También lo podemos subir al Facebook, a las redes sociales, a través de nuestro nuevo canal de YouTube, que nos hace nuestro amigo Gustavo desde Italia, nuestro community manager, que nos sube los videos a YouTube y los van a poder ver también desde ahí. Así que suscríbanse al canal de YouTube, pongan compartir, pongan el me gusta, arroben amigos, hagan todo lo que tienen que hacer para que esto siga creciendo, y como dijiste vos, cuanto más seamos, mejor, para que tengamos esta comunidad un poquito más, todo el tiempo creciendo, ¿no? La idea es esa. Así que bueno, Mariano, te veo el viernes que viene, entonces, muy interesante todo lo que nos trajiste. No, muy saludos a Gustavo, Hernán, que él questa mattina oggi altro un par de horas, ¿no? Ya está levantado y lo ve, y Italia hace mucho calor, fatto caldo oggi, el sábado, Ernesto Sábato. Hoy están contentos los tanos, più bella l'Italia oggi, y avanti. Y ci vediamo dopo, Gustavo, y un piacere como siempre, a te, y bueno,
Estamos acá en Audio Anómalo y nos vamos cuando ya prácticamente vamos a entrar en un nuevo día. Hoy un poquito más tarde por el fútbol, pero estamos acá porque el programa se sigue viendo por las redes y se sigue esparciendo por YouTube, por WhatsApp, y eso es lo misterioso de estas tecnologías, Hernán. Y sí, así es, son las nuevas tecnologías, las nuevas redes, todo lo que hay ahora para comunicarse, así que tratamos de aprovecharlo como se pueda. Y bueno, Mariano, nos vemos el viernes que viene. Te mando un abrazo grande. Nos vemos, Saludos un para abrazo todos. grande, Hernán, cuídese. Igualmente, chau, chau.